y uno de los problemas que preocupa al país es la seguridad alimentaria, pero también la agroexportación. Estoy con el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, el ingeniero Gabriel Amaro. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar en tu programa. Sabemos que el año 2023 fue uno de los peores años que hemos tenido después de 30 años. La caída fue muy fuerte, se sintió en producción agropecuaria, definitivamente ha agudizado la inseguridad alimentaria, pero me gustaría saber ya, como se dice, ya lo dejamos el año 2023, ahora el año 2024, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es lo que se viene? ¿Cuál es el panorama que se tiene para este año en cuanto a la agricultura, en cuanto a la agricultura no diaria y también a la agroexportación, que mueve muchísima economía en el país? Mira, este año va a ser, probablemente esperemos todos, un poco mejor que el año pasado por algunos factores, ¿no? Primero, que acuérdate que el año pasado empezamos con bloqueo de carreteras, lo cual no ha habido. Este año se perdieron millones de dólares tanto para el mercado nacional como para el exterior. Hubo un Yaku y un niño global que hicieron estragos y aparentemente este niño se ha ido desapareciendo y no es de la magnitud que se temía el año pasado. Entonces eso es bueno, ¿no? El tema nuestro es que acuérdate que los ciclos de los diferentes cultivos no empiezan y terminan de enero a diciembre, Exacto. sino que traspasan los años. Y por otro lado, son seres vivos que en función a cómo le ha ido el año anterior, puede afectar su comportamiento y su desarrollo del año siguiente, ¿no? Entonces, todavía es un año complicado y probablemente inicios del otro, que eso ya lo veníamos diciendo, por lo cual se requiere un apoyo urgente del Estado peruano para esto, ¿no? Cosa que no ha pasado cuando debió haber pasado, ¿no? Que fue a mediados del año pasado. Eso no sucedió. Y ya venimos perdiendo 2 meses de este año. Entonces, si no hacemos algo urgente para darle sostenibilidad al empleo, para darle sostenibilidad a la producción y para seguir manteniendo y atrayendo nueva inversión en el sector, no va a ser un año fácil tampoco, ¿no? Recuerda que el año pasado se han perdido más de 100.000 empleos formales en el sector y eso es gravísimo, ¿no? Eso no ha habido ninguna medida al respecto para recuperarlo. Y nosotros Totalmente. hemos planteado varias medidas ya el año pasado al gobierno. Creo que ustedes les han dado las herramientas necesarias para actuar, que no lo hayan hecho hasta el momento y es preocupante porque no hay capacidad, no hay eficiencia. Yo le quiero comentar algo. Bueno, el día de ayer que emitimos el programa, estaba entrevistando justamente al alcalde de la provincia de Yauyos y Ujú. mencionaba, porque estaba dentro de una audiencia con su distrito, y yo llegué a escuchar a personas incluso que estaban de cierta manera desesperados porque el río se había llevado todos sus cultivos, se había llevado toda la siembra del año, se había llevado la parte que ellos se habían quedado endeudados con los bancos. Entonces, yo quiero saber sobre esa agricultura, quién los respalda a estos agricultores, porque yo entiendo su desesperación de perder todo, de invertir, de sacar préstamos, pero lamentablemente el cambio climático, los desastres naturales encima o sumado a una incapacidad, ineficiencia y poca actuación del gobierno, esto se hace definitivamente un gran problema. ¿Cuánto afecta no los cambios climáticos, los desastres naturales a la agricultura peruana del día a día? Bueno, muchísimo, ¿no? Tú mismo lo has mencionado. Todos los días escuchamos cómo se pierden miles de hectáreas en el sur, en el norte, porque son épocas de lluvia, digamos, ¿no? Ya olvidándonos un poco de un niño costero mediano grave, hay épocas de lluvia en donde el país no está preparado para esos desbordes, esos huaicos, esa afectación de lluvia en demasía en diferentes zonas, ¿no? Entonces, esos agricultores, que muchos de ellos, la mayoría, mira, más del 90% no acceden al crédito de la banca.
O sea, digamos, de la banca, de las cajas, etcétera, ¿no? Y solo acceden unos pocos a los programas del Estado. Entonces tú preguntabas, ¿y quién los respalda? Bueno, nadie, lamentablemente. El Estado no los respalda, el Estado llega a muy pocos. Lo que pasa es que no logran entender, lamentablemente, la dinámica de este sector. O sea, no se trata de otorgarles un crédito. El tema es distinto, no somos una actividad económica como otra, en donde llueve, apagamos nuestra luz y que no podemos llegar a la fábrica, termina de llover y volvemos a entrar y seguimos trabajando. No, aquí tratamos con seres vivos que están a la intemperie, ¿no? Y estamos sujetos a lluvia, estamos sujetos a plagas, estamos sujetos a sequías, a granizo y a un montón de... El niño, el yacu, que es lo que supuestamente iba a venir, hubo el año pasado y este año va a venir, ¿no? Entonces, esa dinámica que tiene el sector obliga a tener políticas públicas adecuadas para el sector. Y eso hasta ahora no se logra entender, ¿no? Entonces, se da dinero para ayuda financiera, pero eso no le ayuda, porque estamos hablando de un sector productivo que es cíclico, ¿no? Y que tiene que estar dentro de un programa de siembra, un programa de cosecha, un programa de llevar al mercado, tiene que tener acceso al mercado, tiene que estar con acceso a tecnología, conocimientos para poder mantenerse y ser sostenible. Esa palabra sostenibilidad es una palabra nueva, digamos, de hace poco tiempo, pero que se aplica a muchísimo a nuestro sector. Lamentablemente, las políticas públicas hechas para el sector agrario, entre comillas, para el sector agrario, no están hechas para nuestro sector, no se adaptan al sector y no nos permiten ser sostenibles. La última que sí nos ayudó un montón para la formalidad, para desarrollar la agricultura moderna, fue la ley de promoción agraria que se derogó. La actual ley agraria no es una ley que se adapte a la necesidad del productor o la empresa agraria, lamentablemente. Entonces, tenemos que recuperar esa política pública, esa normativa, readaptar, rehacer esos programas de financiamiento que se adapten al sector. ¿Cómo es posible? Mira, Mayra, disculpa que sea tan extenso en esto. Claro, no sé. Estuve el otro día en el Congreso, en la Comisión Agraria del Congreso, que quieren ayudar un montón al sector, de verdad, con varios grupos de pequeños agricultores de varias regiones del país, de diversos cultivos, desde arroz, desde papa, tenían palta, diferentes tipos de cultivos. Azúcar, caña también tenían, ¿no? Estaba el Ministerio de Economía, estaba el Midagri, ¿no? Estamos tratando de explicarles un nuevo modelo para acceso a financiamiento. Y no lo conocían, no lo conocían. Era un aporte del sector en donde este espacio nos lo ha abierto la Comisión Agraria, la presidenta de la Comisión Agraria, a la cual le agradecemos su esfuerzo, pero no lo conocían y les hemos dado 2 semanas para que lo analicen y vean si es el camino exacto o algunas mejoras para hacerlo más viable. Porque esos pequeños productores actualmente no pueden acceder al crédito porque se les trata como cualquier otro sector productivo, con requisitos a los cuales ellos no pueden acceder, No pueden porque hacer. ya están fuera del sistema financiero. Entonces la idea es incorporarlos con la ayuda del sector moderno, el sector empresarial, buscando líneas de financiamiento, en este caso con fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son prácticos, que puedan acceder, que ya funcionan en otras partes del Y mundo. las cooperativas que funcionaban anteriormente, perdone que le corte, ¿era de ayuda en este caso? Bueno, el problema es que se ha creado una nueva ley de cooperativas, hay un reglamento que falta mejorar, ¿no? Y nuevas condiciones, pero que están en esas discusiones desde hace meses. Lo Entonces, que, sí. no, entonces lo que te quiero transmitir es lo siguiente, ¿no? Acá la solución para el sector agrario y principalmente para la pequeña agricultura es mejorar todos esos programas que están para justamente incluir a aquellos que no están incluidos en el sistema financiero ni en la formalidad y que ayudarlos en un proceso de asociatividad entre ellos, pero principalmente con los que ya están en la agricultura moderna. Para eso tú tienes que mejorar la regulación y la política pública para el pequeño y mejorar la regulación para el moderno,
que ya no existe, lamentablemente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos planteamientos para ambos espacios, ¿no? Y por eso, por un lado, es importante que el gobierno se deje ayudar, este y los que vengan, ¿no? Se deje ayudar por el sector productivo, el sector privado, y por otro lado, tener un eco y trabajar de la mano también con el Congreso de la República. Porque si no cambiamos la regulación, el futuro va a ser igual de malo que todos los años, ¿no? Para la pequeña agricultura y va a ser incierto para la moderna, que es lo que queremos transmitir de hace tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me gusta siempre entrevistarlo porque tiene las cosas tan claras, muy diferente a lo que tiene el Ejecutivo, el Congreso, y es ahí donde se deberían enfocar en tener a las personas adecuadas que los pueda orientar, porque, por ejemplo, tenemos un país muy informal. No podemos permitir que el pequeño agricultor, encima de que no tiene una gran ganancia, pierda y no se le ayude a formalizar, que no acceda a préstamos. Ellos no quieren bonos, ingeniero. Ellos no quieren apoyos de un mes, de 2 meses. Quieren oportunidades de poder desarrollar su agricultura, de poder tener un poco más de amplitud en oportunidades. Pero eso es lo que hasta el momento, a través de las políticas públicas que tenemos, no se ha podido conseguir mucho. Es por eso que esa fuente tan grande que tenemos de agricultura en el país no se ha sabido o no se aprovecha como debe ser. En este caso, esto nos afecta muchísimo. Me gustaría saber cuánto ha considerado o cuánto se ha perdido con este cambio climático, con estos desastres naturales y cuáles son los productos más afectados en estos desastres naturales que son pérdidas por completo y que agricultores pierden todo y dejan de tener la oportunidad incluso de exportarlos. ¿Dónde son las zonas más afectadas y los productos más vulnerables? A ver, mira, se ha perdido, todos los cultivos se han perdido. Te voy a dar algunos datos, ¿ya? Tanto de mercado local como mercado internacional, digamos. Todos han perdido. Mira, en papa, por ejemplo, que eso no se exporta, o sea, es mercado local, se ha perdido 21% en producción el año 2023 respecto al 2022, en toneladas. 21% de toda la producción de papa el año pasado se ha perdido. Eso afecta el bolsillo del pequeño agricultor, definitivamente, ¿no? Ahora, arroz, se ha perdido 15% de toda la producción. Plátano, 21%. ¿No? Y son algunos yuca. Todo esto acá son productos de pan llevar, productos de que accede el ama de casa. Por eso es que veo una inflación en los alimentos. Les cuesta más. ¿Cómo se resuelve por parte del Ejecutivo, del Estado? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo le ayudamos al agricultor de esta manera, que ha perdido todo, que lo pierde? Mira, tenemos que cambiar paradigmas. Tenemos que darnos cuenta de que lo que existe no funciona. Totalmente de acuerdo. Yo estuve en el CADE, nosotros como sector privado participamos, me invitaron a dar una charla en el CADE, estuve con la ministra y nosotros lo que propusimos es lo siguiente, mira, son más de 2.2 millones de unidades productivas, o sea, de agricultores, digamos, desde el censo del 2012. Y nosotros lo que planteamos es, oye, estos 2 millones de pequeños agricultores, pobres la mayoría, que están atrasados en tecnología, que no acceden al crédito, ¿qué sería del Perú si los llevamos a ser clase media? Tenemos que cambiar ese paradigma que dice que el pequeño agricultor es pobre y el Estado tiene que regalar con sus programas de regalar fertilizantes, regalar un bono para que sobreviva. Eso no les sirve, como tú bien dijiste. Ellos son agentes económicos, ellos pueden generar riqueza, pero tenemos que ayudarlos a que se conecten con la cadena moderna agraria, la que ya trascendió, la que ya tiene la tecnología, conocimiento, la que ya llega a los mercados. Esa conexión no existe, por eso es que nosotros venimos planteando el hacer una nueva ley agraria desde la necesidad del productor y la empresa agraria. Es la única manera, ¿no? No regresar a la ley de promoción agraria que tuvo su momento, a hacer una ley mejorada, que evidentemente proteja los derechos laborales, pero que ayude a hacer esa conexión del pequeño con lo moderno y traerlos
del trabajo artesanal, familiar, a un trabajo ya empresarial, ¿no? Y tratarlos como eso. Para eso necesitamos una ley, como mencioné, pero también hay que cambiar los programas del gobierno con otro tipo de visión. Mira, te voy a seguir dando datos para que veas. Naranja perdió 15%, piña perdió 20% de producción, cebolla 20%, mango a nivel nacional 34%, pero Wow. a nivel de exportaciones la cosa también ha estado bastante difícil en varios En productos. mango se exporta muchísimo en Piura, en Casme, en varias regiones del Perú, ¿ah? Y Sí, eso ha perdido demasiado. Es sí, una pérdida gigantesca para las familias. En mango se ha perdido en exportaciones, en total el año pasado 21% en toneladas, en arándano se ha perdido 25%, en bananas en exportaciones se ha perdido 15%, ¿no? En espárragos, por ejemplo, de exportaciones se ha perdido 25%, todo es producción. Ahora, uno puede decir, sí, pero pierden los agricultores y pierden los empresarios, sí, pero también pierden los trabajadores. Por eso Exacto. el año pasado se han perdido más de 100.000 empleos formales. O sea, esas personas con sus familias se van a la pobreza. Totalmente de acuerdo. Acá no solamente es pensar en el empresario, en el exportador, sino en lo que viene atrás de, ¿no? O sea, los empleados, empleadores, las personas que viven de eso, se sustentan de eso, mantienen a sus familias de eso. ¿Cuántos puestos de trabajo se ha perdido el año pasado? Es por eso la gran pobreza y el gran desempleo que tenemos. Ahora, si nos enfocamos un poquito para recuperar de cierta manera el agroexportación, ¿qué productos claves no son que deberían enfocarse o deberían tener más respaldo de cierta manera que embanderan al Perú en cuanto a la agroexportación? Mira, los productos principales de exportación peruano son el espárrago, la palta, la uva, la granada, el arándano, el banano, el mango, el cítrico, ¿no? Paltajás, ¿no? Pero también es el jengibre, o sea, el quión. Somos terceros en el mundo. También es la pecana. La pecana somos productores, aunque hay pequeña producción de ica principalmente, pero tenemos una producción muy apreciada en varios países del mundo, principalmente en el Asia. La pitahaya es un nuevo cultivo, hay nuevos cultivos que estamos por desarrollar también, pero digamos, esos son los principales, ¿ya? La cebolla también es un cultivo importante, el ajo también es otro cultivo de exportación importante. Es Tenemos varios productos Sí, importantes. sí, y te digo, el 85-90% es pequeñas unidades productivas menores de 5 hectáreas de la exportación. O sea, no son grandes empresas, que también hay grandes empresas, ¿no? Café, cacao también, creo Café, que café, cacao son productos importantísimos de exportación, aunque el café y el cacao van a tener un problema este año por la norma europea, ¿no? Por eso era importante que se apruebe esta ley de modificación de la ley forestal, por ejemplo. ¿qué Que opina era usted, por ejemplo, sin salirnos del tema, por favor, y aprovechando esto de la ley forestal y fauna silvestre? Mira, la modificatoria ha sido positiva para el país y para el sector porque la modificatoria lo único que hace es darle seguridad mantener la seguridad jurídica de aquellos que tenían título de propiedad dado por la autoridad del Estado peruano o certificado de posesión dado por el Estado peruano. Es lo único que hacía. Es el único punto, entre comillas, de De discrepancia. ventaja. ¿Ya? De discrepancia, pero Ah, ok. realmente no es discrepancia, porque si el Estado peruano te da un título de propiedad para que hagas agricultura, no te lo puede quitar. Entonces, pretendían algunas ONGs, algunos grupos que están dando información inexacta de que la ley, la modificación de la ley lo que va a hacer es darle a los informales, darle a los que hacen actividad ilícita, continuar con la deforestación. Eso es mentira. La ley, la modificación de la ley forestal, lo único que hace es lo que te he dicho. Y es más, Y, y co- mantiene esa seguridad jurídica aquellos que ya tienen su título certificado de posesión y sobre todo que hacen agricultura, o sea, actividad agropecuaria y que no tengan masa boscosa. Mira las condiciones que pone. Ahora, usted decía que esta ley va a afectar de cierta manera al café y al cacao.
¿En qué manera afectaría esto? No, bueno, lo que va a afectar de manera negativa no es esta ley. Esta ley Ya, los está ayudando más bien a los que son formales, evidentemente, ya, ¿no? La que va a afectar es la norma europea, ¿ya? ok. Contra la deforestación, que está pidiendo una serie de requisitos, no solamente el ser formal, el tener tu título, etcétera, sino también tener trazabilidad, tener debida diligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso es el que está demorado. Y está demorado por parte nuevamente no de este gobierno necesariamente, porque ya tiene varios años que se sabía de varios gobiernos en donde no se ha hecho mucho por ayudar a la pequeña agricultura para tener todos los requisitos al día. El primero de ellos justamente era esta modificatoria de la ley forestal que felizmente el Congreso lo entendió y lo aprobó a fin de año, ¿no? Ahora, el gobierno tiene que ayudarlos a transitar por esa formalidad. O sea, el cumplir las normas ambientales, el tener trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de esto depende del gobierno. O sea, no Pero, depende del agricultor. Mucho depende del gobierno. Porque si bien es cierto, ha salido la ley forestal, hay que aplicarla en toda la regulación. En la regulación ambiental, en los procedimientos, etcétera. Estamos esperando, por ejemplo, que salga el reglamento ambiental, ¿no? Entiendo que va a salir máximo esta o la otra semana, pero es importantísimo para que se adapten. Pero si no sale, no se pueden adaptar al nuevo reglamento. No es que la regulación ha tenido definitivamente, que cambiar. había de todas maneras discrepancias en esta ley forestal y fauna silvestre porque justamente no había un reglamento o no había algo que regule cuáles son las implicancias de darle estos títulos a estas personas, porque la mayoría, y yo he podido entrevistar justamente a personas de otras zonas, de las zonas amazónicas, indígenas, y mencionaban y decían y hablaban muchísimo de la deforestación, del tráfico de terrenos, de la minería ilegal, que justamente iban a ser titulados, me mencionaban ellos mismos, ¿no? Ya, eso no es así. Y No, hablaban también del tráfico de la siembra de coca, ¿no? Que es el tráfico de narcotráfico. sí, mira, no es así. A ver, vamos a ver. La modificación de la ley forestal, ¿ya? No le da títulos al narcotraficante, ni al minero ilegal, ni al informal, ni al ilegal, ni al que deforesta. No. Lo único que hace es garantiza que tú eres dueño de tu título, al que lo tiene, o garantiza que tú tienes un certificado de posesión, nada más. El que no tiene su certificado de posesión válido, no tiene su título, ¿ya? Esa persona no se le va a dar un título si está en una zona boscosa. Yeah. No, y, por ejemplo, si eres minero ilegal, no se te va a dar un título, porque estás haciendo una actividad ilegal. Si eres narcotraficante, no se te va a dar un título, porque eres Pero narcotraficante. yo Entonces, solo quiero hacer esta pregunta. Me dan un título, yo estoy haciendo una siembra, por ejemplo, de café. Tengo el título, ¿puedo cambiar de actividad dentro de la propiedad que se me titula? a ver, tú tienes un título estás haciendo la actividad agropecuaria. Exacto. ¿Ok? Te mantienes en esa actividad agropecuaria con tu título dado anteriormente por el Estado. Eso es lo que dice. Entonces, si Exacto. tú quieres cambiar, hacer otra actividad, tienes que ir a ver en las normas si te permite hacer otra actividad. A eso. Pero la norma las otras no se han cambiado. La modificatoria de la ley forestal es clarísima para aquellos que ya tienen título, hacen actividad agropecuaria y no tienen masa boscosa, es lo que dice. Esas son las tres condiciones que pone, ¿no? O los que tienen certificado de oposición también con las dos condiciones, ¿no? Es clarísimo, no dice que aquel que no tiene título y que es narcotraficante o hace una actividad ilícita, se le va a dar título. Eso no dice. Y eso sería ilegal. Si una autoridad le da a alguien que hace una actividad ilícita, le da un título, está cometiendo una ilegalidad y se le va a tener que perseguir con todo el peso de la ley, ¿no? Con todo lo que vemos, ingeniero, perdóneme, pero vivimos en un país donde ya nadie confía en sus autoridades, en sus representantes, ni mucho menos en el gobierno. Entonces, es por eso, creo yo, entender que las personas se habían levantado en contra de esta ley. Para no irme del tema, y quiero irme, me dice mi producción que tenemos poco tiempo, quiero irme con esta última pregunta porque usted siempre
les pone las cosas claras, no solo al Congreso, sino al Ejecutivo, por el conocimiento y el expertise que tiene en este tema. ¿En qué debería enfocarse prácticamente el Ejecutivo, acompañado, no en este caso del Congreso, en cuanto a las políticas públicas de la agricultura, de la agroexportación y de mejorar y de tener sostenibilidad, como usted lo mencionaba, porque somos un país que estamos acostumbrados a no prevenir, siempre a mitigar, a vivir el día a día, pero no a tener una política de sostenibilidad, mucho menos en la agricultura? Mira, yo creo que tenemos que hacer tres cosas importantes, ¿ya? Algunas les está haciendo el gobierno. La ministra está trabajando duro en el tema de desarrollo de presupuesto, de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero falta la parte más transversal, ¿no? Por un lado, aprobar de una vez las normas de reactivación económica para el sector formal, para no seguir perdiendo empleos, y eso lo hemos nosotros propuesto desde julio del año pasado, ¿ya? Entonces es urgente que en marzo se aprueben. Acuérdate que en enero nos reunimos con el primero Tarola y dijo que en 2 meses nos volveríamos a reunir para relanzar y hacer todo un plan de reactivación. Bueno, hasta ahora no nos hemos reunido, no sabemos en qué consiste el plan de reactivación. No creo que se reúna porque no creo que siga en el cargo. En fin, pero no pasó, simplemente fue un discurso, porque no hemos tenido ninguna reunión de coordinación después, ni siquiera con los ministros a cargo, tampoco. Ya. Entonces fue un mensaje, creo, más político, lamentable, ¿no? O sea, tenemos que recuperar ese espacio de trabajo en conjunto. Entonces, Credibilidad, no compromiso, claro, el tema de poder querer trabajar de verdad, de querer mejorar el país, porque la agricultura mueve muchísima economía en el país para las familias en la agroexportación y aporta mucho. Entonces, eso, sí. entender que no solamente debe quedar en el discurso como usted lo menciona, sino no más palabras, sino hechos. Sí, entonces mira, yo creo que tiene que sacar de una vez ese plan de reactivación. Hemos presentado varias propuestas. Uno, que es el corto plazo, para no perder este año. Uno. Dos, aprobar el tema estructural, que es apoyar una nueva ley agraria, ¿no? Que proteja los derechos laborales como corresponde, pero que le dé todo el espacio de competitividad al sector, porque tiene que ser una ley desde la necesidad del productor y de la empresa agraria, agroexportadora y agroindustrial, ¿no? Es el segundo tema. Y el tercer tema, que es bien importante, no seguir haciendo lo mismo que todos los años se hace con los pequeños agricultores y que lo lleva finalmente a tener la misma condición y no sacarlo de esa situación. Hay que cambiar ese paradigma, hay que cambiar esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y para poder incorporarlos a esta modernidad. Creo que son las cosas más importantes, resumiendo. Nosotros podemos aportar, mira, la FAO, el World Economic Forum y todos los organismos internacionales le están pidiendo a los gobiernos que no permitan que quiebren, que cierren las empresas agrarias, agroindustriales y agroexportadoras. Porque estamos, acuérdate, en plena crisis alimentaria en el mundo. Y en el Perú estamos peor que muchos países, ¿ya? Totalmente de Y acuerdo. para eso lo que están pidiendo es que trabajen de la mano con su sector privado. La pregunta es, y eso te digo, tiene más de un año, ¿ah? Que lo han propuesto. Y lo venimos repitiendo, ¿qué han hecho? Poco. O Entonces, nada. estamos a disposición. Mira, nosotros invertimos en el país, contratamos cientos de miles de personas, más de la mitad mujeres, digamos, estamos en las zonas rurales, creemos en el país y sabemos que podemos salir rápido del problema y salir de la recesión. Pero si no trabaja el gobierno con el sector privado, su sector privado institucionalizado, en el caso nuestro somos AGAP, como sabes, la Asociación de Gremios Productores, Así es. va a ser muy difícil salir de la situación y este año no augura buenos resultados tampoco. Y no queremos tener las mismas cifras del 2023 y por eso se tiene que trabajar. Ya se perdieron 2 meses, no perdamos el resto del año, así que a ponerse las pilas. Tienen los mejores asesores, quien conoce, quien lo palpa, quien tiene las cifras y quien tiene también la manera de cómo hacerlo. Ingeniero, siempre ha sido y es un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mayra. Y nada, confiar en el país y seguir trabajando. Gracias. Muchísimas gracias.